mis hermanos, vamos a comenzar, es la clase 5. Las últimas dos clases hicimos un panorama del Antiguo Testamento primero, y la semana pasada el panorama del Nuevo Testamento, que en realidad es un resumen. Hicimos un resumen muy resumido de cada uno de ellos, un mega panorama, porque no quería, ni quiero, porque ni puedo, ni yo ni nadie enseñarte toda la Biblia. Es decir, para ser maestros nada nos exime de leer toda la Biblia por nuestra cuenta, ni aunque terminemos una carrera en un instituto, nada nos exime de tener que leer la Biblia completa. Nada suple nuestra lectura de Biblia personal. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que grabar. Cuando vimos los panoramas, lo hicimos, es algo muy básico entre cristianos, y sin embargo es algo en lo que muchos resbalamos. Le damos más valor, por decirlo así, al Nuevo Testamento, ¿sí? A veces relegando el Antiguo Testamento. Sin embargo, hemos querido poner esa hambre en nosotros. El Antiguo Testamento es parte de la revelación de Dios. De hecho, veíamos que cuando Cristo, cuando Pablo, cuando los apóstoles hablan o mencionan la Escritura, están mencionando por lo regular al Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían. Ellos estaban aún, y sin saberlo, escribiendo el Nuevo Testamento. Mira la importancia entonces, por ejemplo, 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Está incluyendo al Antiguo Testamento, pero no solo incluyendo, sino que se está refiriendo al Antiguo Testamento, y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A Tito, cuando le dice Pablo que desde niño sabes las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, otra vez está hablando del Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento forma parte de la revelación por la cual podemos ser salvos. Cuando Jesús lo mencionaba, por ejemplo en Juan 7:38, cuando dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces, claro que tiene sumo valor el Antiguo Testamento. Sigue teniendo vigencia. Lo que ha cambiado es la forma de cómo acercarnos a Él. Hay grandes tropiezos al leer y al estudiar el Antiguo Testamento. Ya hemos visto en las primeras clases que el Antiguo Testamento forma parte de una sola revelación que comenzó en Génesis y termina en Apocalipsis. Y hoy vamos a ver, ojalá hay una ayudita de cómo acercarnos al Antiguo Testamento. Hoy quiero ver tres cosas. La clase de hoy se trata de eso, de cómo se relaciona el Antiguo y el Nuevo, ¿sí? El Antiguo con el Nuevo y el Nuevo con el Antiguo. Pero antes de eso, una cosa que te digo, forma parte de Antiguo y Nuevo Testamento, que no debemos olvidar. Es decir, hoy vamos a ver tres cosas. Y la primera es que Dios es inmutable, ¿sí? Es decir, que el Dios de Génesis 1 es el mismo Dios de Apocalipsis 22, que el Dios de Génesis 1 es el mismo Dios de hoy, ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. Y eso lo vamos a ver de pasadita. Dice la palabra inmutable en el diccionario, es lo contrario a cambiar, es decir, algo que no cambia. Dios no cambia, ¿ok? Y esta es una de las mayores verdades en la Biblia, que Dios es incambiable. Dice en Malaquías 3:6: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice Hebreos 13:8 que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Por qué hablo ahorita? Y es todo lo que vamos a hablar, solo para ver qué no significa que Dios no cambia. Y por ejemplo, te ponía aquí abajo en el dibujo del pizarrón cómo hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. Es decir,
¿Qué significa eso? Que Dios no cambia, no quiere decir que el pacto no puede cambiar, ¿sí? Que Dios no cambia, por ejemplo, hay una ley de Moisés, hay una ley de Cristo. En el Antiguo Testamento había un templo físico, hoy no existe un templo físico. Y te digo, solo hablamos de eso para entender que Dios no cambia. No quiere decir que no cambió la ley, que no cambió el templo, que no cambió el sacerdocio, ¿okay? Hay que tener cuidado con eso. Cuando la Biblia habla de que Dios no cambia, está hablando de su naturaleza, de su carácter, de sus atributos. Es decir, Dios es santo, siempre es santo. Él no cambia ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, ni hoy en día. Dios sigue siendo santo. Su relación en cuanto al pecado. Si Dios aborrece el pecado, en el Antiguo Testamento, si nosotros vemos versos que aborrece el pecado en el Antiguo Testamento, quiere decir que lo aborrece en el Nuevo y que lo aborrece hoy en el 2020. Eso quiere decir que Dios no cambia, ¿sí? No, sí quiero que lo entiendas bien, porque de repente nos metemos en cosas que no significan. Los calvinistas, por ejemplo, dicen: Dios no puede arrepentirse porque Él es incambiable. Bueno, Él es incambiable, es verdad, pero la Biblia enseña que Dios puede arrepentirse. Luego, entonces, que Dios no cambia no se refiere a que no cambia de opinión. En la Biblia se ve que cambió de opinión muchas veces. Un día bendijo a Saúl y otro día lo desechó, ¿verdad? A los hijos al sacerdote Elí, cuando fallaron, le dijo al sacerdote Elí: yo había dicho que tu sacerdocio iba a ser perpetuo, pero por cuanto no pusiste alto a tus hijos, lo desechó del sacerdocio, ¿sí? Entonces hay que entender exactamente que Dios no cambia, a qué se refiere, ¿okay? Eso es lo primerito. Dice, por ejemplo, en 2 de Pedro 2:4, Segunda de Pedro 2:4, que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados del juicio, etc. Nos anuncia que lo mismo puede hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, ¿okay? Eso es lo primero. No sé si eso lo tienes bien entendido. Si no, pues es momento de platicar, ¿okay? Que Dios no cambia no quiere decir que no se arrepiente, ni que como Dios no cambia, entonces los mandamientos siguen siendo los mismos. No, eso no quiere decir que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Quiere decir que sus atributos son los mismos ayer, hoy y siempre. Su carácter es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿sí? ¿Okay? ¿Está claro? Porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver. Ahora sí veamos cómo se relaciona el antiguo con el nuevo y el nuevo con el antiguo. Generalmente se afirma, vamos a empezar por cómo se relaciona el nuevo con el antiguo. Generalmente lo que se dice del Nuevo Testamento es que el Nuevo Testamento viene a dar cumplimiento al Antiguo Testamento, y esa es su relación. El Nuevo Testamento da cumplimiento al Antiguo Testamento, solamente que lo da en dos formas. Cumplimiento, yo creo que lo vimos las primeras clases, cuando el Nuevo Testamento habla de que alguna parte del Antiguo se ha cumplido, significa que alguna profecía se ha hecho realidad, ¿okay? Eso yo creo que es la primera, lo vimos en la clase 2, en la apologética, la mayoría de las profecías que se cumplen en el Nuevo Testamento. Hablando solamente de Cristo, todas las que cumplió Cristo, ¿sí? Cuando su nacimiento en Belén, las monedas por las que iba a ser vendido, que está en Zacarías, todas las profecías, ¿no? Las que anunció Isaías, que él iba a ser un niño. Entonces todo eso significa, es la primera parte de el Nuevo Testamento cumple al Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que las profecías se cumplen en el Nuevo Testamento. Sabemos que hay algunas que todavía
quedan pendientes y son las que estamos esperando que nuestro Señor cumpla. Pero te digo, hay profecías así muy específicas. En Mateo 2:4 es donde vemos que nuestro Señor nace en Belén y la predicción se hizo en Miqueas 5:2. Entró en Jerusalén montado en un asno, dice Juan 12:13, y la predicción había sido hecha en Zacarías 9:9. Y así abundan, ¿no? Que nacería de una virgen, y ese se cumple en el Nuevo Testamento. Hay profecías no tan directas, o no sé cómo sea la palabra, pero por ejemplo, en Oseas 11:1 hay una frase que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Y luego vemos en Mateo 2:13 cómo se da cumplimiento a esa frase, a esa sola frase. Mateo cuenta de qué manera José recibió la orden de un ángel para que se llevase al niño Jesús y a su madre a Egipto para escapar de las intenciones asesinas de Herodes el Grande, para después poder dar el cumplimiento a Oseas 11 que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Yo creo que tú lo lees y ni cuenta te das que está profetizando algo hasta que Mateo nos lo dice. Y así hay de ese tipo de profecías. Por ejemplo, en Jeremías 31:15, cuando dice que Raquel llora por sus hijos, en el mismo pasaje de Mateo 2, en el momento más dramático, cuando el niño Jesús ha sido llevado a Egipto, pero aún no se ha dado la orden para que vuelva, Mateo narra la matanza ordenada por Herodes de los niños varones de 2 o menores de 2 años. De este modo Mateo dice después: y entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existe. Si te fijas, cosas que si la lees por allá ni cuenta te dabas que es una profecía, hasta que el Nuevo da cumplimiento y nos dice cómo se cumplieron aquellas profecías. ¿Okay? Entonces el Nuevo da cumplimiento al Antiguo Testamento, pero no es la única forma. ¿Okay? Esta es la primera forma, digamos, en que se aplica el término cumplir. Cumple las profecías. El Nuevo cumple las profecías en el Antiguo Testamento. Pero hay un segundo término en que también el Nuevo da cumplimiento al Antiguo Testamento. Y ese nace de lo que significa la palabra cumplir. ¿Te acuerdas? Que es completar. Entonces, en los dos términos que tiene, los dos significados que tiene la palabra cumplir, los dos los lleva a cabo el Nuevo Testamento. Cumple las profecías y completa la revelación. ¿Okay? Yo creo que el ejemplo más claro de lo que hace el Nuevo Testamento es si tomamos de ejemplo la ley misma, ¿no? Si comenzamos por Mateo 5:17, y el cambio que se dio de la ley en el Nuevo Testamento, ¿qué relación tenemos nosotros con la ley de Dios? Dice Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir. Y este es el pasaje que ha generado mucha discusión, porque cumplir es una palabrita que nosotros más o menos ya tenemos en la mente qué es. Por ejemplo, cumplir, tenemos la idea del primer significado que ya vimos. Hay una profecía y luego se cumple, es decir, se lleva a cabo. Pero no es el único significado. Cumplir es la palabra del griego pleroo, que significa hacer repleto, rellenar un hueco, terminar una tarea, hacer perfecto o completar algo.
Eso es lo que significa la palabra cumplir. Perfeccionar algo o completar algo. Entonces, cuando Jesús dijo, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿okay?, está cubriendo las dos cosas. Cumplirla, pues claro que la vino a obedecer, pero principalmente la vino a completar, a terminarla. La idea que nos da el Nuevo Testamento de la ley de Dios en el Antiguo Testamento es que no estaba terminada, es que no estaba perfeccionada, es que le hacía falta algo. Y en ese sentido es que Jesús no quitó la ley, no la abrogó, sino que la perfeccionó, la completó. Y ese es de los principales cambios que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esto se dice muchas veces. Acuérdate que Cristo, cuando está en la última cena, cuando va a tomar la copa, dice, esta es la sangre del nuevo pacto, sangre que por ustedes es derramada. Es decir, no podemos evitar ver que hay un antiguo pacto y que hay un nuevo pacto. Y cuando hablamos de un nuevo pacto y un antiguo pacto, estamos luego hablando de una antigua ley y de una nueva ley, ¿verdad? La ley que conocemos o que le llamamos así es la ley de Moisés. Yo creo que eso es lo más general entre los cristianos. Está en Éxodo 20. En Éxodo 20, del 1 en adelante, ahí es donde Dios le da la ley al pueblo por medio de Moisés. Dice que habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Dice el 7, no tomarás el nombre de Jehová en vano. El 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. El 13 dice, no matarás, no cometerás adulterio. Dice el 14, no hurtarás, no hablarás con tu prójimo falso testimonio. Dice el 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey. Eso es lo que todos conocemos como la ley. Pero es de lo más importante, mi hermano. Es de suma importancia determinar qué pasó con esta ley. Nada más para empezar, debemos de saber que no son los 10 mandamientos solamente la ley de Moisés o la ley que se ve en el Antiguo Testamento. Así que ese es el primer error que a veces cometemos las personas, ¿no? La ley sigue en Éxodo dando mandamientos. Éxodo 21, 22, 23 está lleno de mandamientos. Levítico, por el amor de Dios, está lleno de mandamientos. Del 1 al 3 habla de la ofrenda sobre el pecado. Del 4 a 6 las ofrendas de culpa. De la purificación en Levítico 12, la limpieza de la lepra en el 14, la prohibición de comer sangre en Levítico 17 y muchas más. Entonces, todo el Antiguo Testamento, de hecho, se le llama la ley, ¿okay?, que es la ley antigua. Pero ¿cómo hay que relacionarse con ella? ¿La quitó Dios? ¿La quitó Jesús? ¿La derogaron? Ahorita vimos en Mateo 5 que él dice, no vine a quitarla, sino a cumplirla, que para nosotros quiere decir a completarla, ¿ok? A completarla y a darnos una nueva ley. Y luego entonces es cuando empezamos a ver, por ejemplo, en Romanos 6:14,
Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Empieza a decirnos en el Nuevo Testamento que ya no estamos bajo la ley, que ya no estamos bajo la ley, que quiere decir que ya no debemos de obedecer la ley de Moisés. Dicen ahí adelante, en Romanos 7:6, que ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Dice en Gálatas 3:13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y yo creo que hay uno muy claro en Hechos 15. Hechos 15 narra el primer concilio que tuvo la iglesia cristiana y se trató de este tema. Ahí estaban los apóstoles, dice Hechos 15:4, que estaba la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Y la reunión era porque los fariseos estaban refiriéndose a los gentiles que se convertían al cristianismo. Dice el 15:5, les decían que es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esa era la discusión. Hablaban principalmente de la circuncisión, pero no solamente de ella, sino de toda la ley de Moisés. Dice el 15:7 de Hechos, después de mucha discusión, va a venir la conclusión en el 15:11. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Y es lo que mandaron a decir. Dice adelantito en el 15:28. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahí va la conclusión. Recuerden que se juntaron para ver qué onda con la ley de Moisés, porque están los judíos diciéndoles a los que se convierten al cristianismo que aún deben de guardar la ley de Moisés. Tienen un concilio, se ponen de acuerdo en esto. Dice que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Es todo. Esa fue la conclusión, que de la ley de Moisés ya no había que guardarla, solamente estas partes: el abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, la sangre, de ahogado y de fornicación. Esa es la conclusión. Y luego nosotros podemos decir, bueno, pero ¿y entonces qué pasa con nosotros? Bueno, es que la ley cambió, tuvo un cambio. Jesús vino a completarla, ¿okay? A completarla. Lo que veíamos en el 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y si te quedas ahí en Mateo 5, el contexto nos confirma lo que hizo Cristo. Y es algo grandioso, hermano. Y es algo muy básico. Y es algo en los que muchos aún resbalamos. No hablo a lo mejor personalmente o individualmente, pero tú puedes ver todavía denominaciones completas resbalando en esto. Si debemos de guardar el día de reposo o no. Y como no es solo la ley, o sea, grandemente la iglesia cristiana resbala, es decir, no tiene idea, por ejemplo, de si debemos de diezmar o ya no debemos de diezmar. Es tan triste que no tengamos idea, que haya gente que, bueno, yo diezmo por si las dudas. No, ¿cuáles dudas? Es decir, tendrías que haber leído la Biblia y ver lo que pasó con la ley, lo que pasó con el diezmo, lo que pasó con la circuncisión, lo que pasó con toda la ley del Antiguo Testamento. En Mateo 5, te digo, donde es el versículo clave, donde él mismo dice, no he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Ya tú te puedes quedar con la de, bueno, vino a obedecerla. Eso quiere decir cumplir. No, enseguidita nos da el contexto lo que él vino a hacer. Por ejemplo, en el 5:21, él dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás,
y cualquiera que matare será culpable de juicio, es decir, se refiere a la ley de Moisés. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué está haciendo Cristo? Dando una nueva ley, que claro que está basada en la antigua, está completando la antigua, pero está dando una nueva ley. Dice en Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, y se está refiriendo a la ley de Moisés. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué está dando? La nueva ley. Oíste en la ley de Moisés que decía esto, pero yo te doy una nueva ley. Yo no sé quién puede tener idea de que con Cristo es más fácil. Se hizo la ley más difícil. Antes era adúltero el que se acostaba con alguien que no era su esposa. Hoy es adúltero el que mira con deseo a alguien que no es su esposa. Antes era asesino el que mataba a alguien literalmente. Hoy la ley dice que es asesino el que se enoja con su hermano. Entonces nuestro Señor vino a poner la vara como que muy alta, como que más alta. Pero no sé si veas la idea, ¿no? Que Jesús dice, Mateo 5:17, lo que significa es que Él vino a completar algo que estaba incompleto, y el contexto así lo hace. Él empieza a dar mandamientos, pero siempre diciendo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero ahora yo te digo en el 5:44, amad a vuestros enemigos. Imagínate los mandamientos de Cristo, mucho más grandes que los pasados, ¿verdad? ¿Y por qué fue necesario cambiarla? Dice Hebreos 8. Hebreos 8, 6 y 7. Ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. La ley pasada, la ley antigua no era perfecta, era defectuosa, estaba incompleta. Por eso era necesaria una nueva ley, es decir, así estaba determinado por Dios, que alguien iba a venir a completarla. Dice en Hebreos 8:13, allá adelantito, que al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primer pacto, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es decir, hermano, esto es bien, necesitas tenerlo bien claro. Mira lo que dice ahí, el antiguo pacto, ¿qué onda con él? Ya desapareció. Ojo, porque es equivocado también el que dice, bueno, el antiguo pacto es de los judíos. No, el antiguo pacto ya desapareció. O sea, ya no existe. Oye, ellos lo guardan. Ah, bueno, pero ya no tiene vigencia. No hay dos pactos. Hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. Y el antiguo pacto ya desapareció. Eso debemos de tener cuidado, te digo, porque hay quien decimos, a lo mejor sin pensarlo, pero decir, no, el antiguo pacto es de los judíos. No, era de los judíos, pero ya desapareció. Es decir, los judíos hoy no tienen pacto con Dios. El único pacto es el que tiene Cristo y es el de los cristianos, ¿sí? Entonces los judíos, ¿qué necesitan? Convertirse al cristianismo. Todo el que quiere tener una relación con Cristo tiene que reconocer el nuevo pacto, no el antiguo. Desapareció, hermano. No es como si hoy hubiera dos pactos vigentes, el antiguo y el nuevo, y el antiguo es de los judíos y el nuevo es de los cristianos. No, eso está equivocado. El antiguo pacto desapareció, ¿sí? Solo existe un pacto, que es el nuevo pacto, el que trajo Cristo. ¿Cuántos nos equivocamos a veces en eso, no? A veces sin querer, a veces por tomarlo a la ligera. Yo he escuchado mucho esto,
¿sí? Que el antiguo pacto es de los judíos. No, no es de los judíos. El antiguo pacto desapareció. No existe más. Fue perfeccionado, fue completado y ahora se llama el nuevo pacto, que es todo lo que hay hoy. El nuevo pacto, el que trajo Cristo por su sangre. ¿Okay? Hasta aquí no sé si queda claro. La ley de Moisés duró todo el Antiguo Testamento, es el antiguo pacto, pero Jesús en la cruz la cambió, la transformó, la completó, la perfeccionó y nos trajo una nueva ley. Dice en Mateo 26, 28, gracias. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. En Hebreos 7, 12. Hebreos 7, 12 dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. No sé si te queda claro, mi hermano, cambio de ley. La ley fue, el nuevo pacto fue suprimido, perfeccionado, pero hoy, el antiguo pacto, perdón, pero hoy solo existe un pacto. Yo creo que eso nos dice cuál es nuestra relación con el antiguo pacto. En cuanto a ¿qué? A obedecerlo, ninguna, ninguna. Y el cristiano entonces no tiene ley. Claro que tiene ley. Esta ley del nuevo pacto, ¿sí? La ley que trajo nuestro Señor Jesucristo. Dice en Gálatas 6, 2. Gálatas 6, 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hasta nombre le puso, ley de Cristo. En Primera de Corintios 9:20. Primera de Corintios 9, 20 y 21. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, dice Pablo. A los que están sujetos a la ley. Mira lo que en los paréntesis son donde nos va a enseñar Pablo. Dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y luego dice, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Pero dice Pablo, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Una nueva ley, ¿sí? Pablo en el juego de palabras, si te fijas, dijo eso. Me he hecho a los judíos como judío y a los que están sujetos a esa ley, como si yo lo estuviera, aunque no estoy sujeto a la ley de Moisés, ¿sí? Pero sí estoy sujeto a una nueva ley, que es la ley de Cristo. Tenemos una nueva ley. Dice en Romanos 7, 6. Romanos 7, 6. Ahora estamos libres de la ley. Y está hablando a la ley de Moisés. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Pero estamos libres de la ley, no estamos bajo aquella ley de Moisés, sino que estamos bajo la ley de Cristo. Cuando la Biblia, cuando el Nuevo Testamento, cuando Pablo, cuando los apóstoles mencionan que ya no estamos bajo la ley, sino la gracia, están mencionando que ya no obedecemos, hermanos. Los cristianos ya no obedecemos la ley de Moisés, ya no nos guiamos por la ley de Moisés. Los cristianos no ponemos el cuadro en la casa de los 10 mandamientos, esos ya no están vigentes para nosotros. Los cristianos tenemos una
nueva ley, que es la ley de Cristo. ¿Y dónde están esos mandamientos? En el Nuevo Testamento. Ahorita leíamos algunos en Mateo 5, en el Sermón del Monte dio muchos mandamientos. Leíamos en el 5:44: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ese es un mandamiento de la nueva ley, de la ley de Cristo. En Mateo 28, allá al final de los evangelios, nos mandó ir y hacer discípulos a todas las naciones. Si tú revisas todo el Antiguo Testamento, no hay un mandamiento como ese. A nadie mandó ir a predicar el evangelio, pero esta es una nueva ley. Los cristianos nos regimos por esa nueva ley, ¿sí? Cuando se refiere a los mandamientos, se refiere a esto. Yo no sé si has notado, cuando Cristo habla en los evangelios, Juan 14:15, por ejemplo, dice: si me amáis, guardad, y ahora dice mis mandamientos, los que yo estoy dejando, la nueva ley, la ley de Cristo. En Juan 13:34, Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo los doy, que os améis los unos a los otros, como yo los he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo les doy, es decir, este no estaba en la ley pasada. ¿Por qué? Porque Cristo vino a completar. ¿Y qué intenciones tenía la ley anterior? Que lo que la Biblia dice, que por la ley nunca nadie pudo ser justificado. Lo que la ley hacía, dice el libro de Romanos, era encerrarnos en pecado para que por la ley buscaran la salvación, ¿sí? O al que salva. Dice, por ejemplo, en Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ayo es un tutor, un cuidador. Ayo era alguien que, por decir a alguien mayor que tenía niños, el ayo le cuidaba a los niños. Entonces el ayo era nuestro cuidador que nos llevaba a Cristo. La ley era aquel que nos llevaba de la mano a Cristo. La ley nunca tuvo la intención de salvar. ¿Okay? Siempre el que salva es Cristo. ¿Okay? Entonces hay una nueva ley que es la antigua ley, pero completada. Los mandamientos, yo creo que en los 10 mandamientos, si tú te fijas, todos para el cristiano siguen siendo vigentes, entre comillas, pero no porque estén en aquellas tablas, sino porque Cristo nos los repitió. Por eso, como guardamos 9 de los 10, por eso hay un debate y un pleito. Bueno, y el día de reposo, y luego algunos lo solucionan y lo solucionan mal. El día de reposo, como hablando del día del Señor, y luego terminan por hacer pues una torcedura y decir: no, es que el día del Señor ya no es el sábado, ahora es el domingo. Y tú vas a la Biblia y dices: en ningún momento se cambió al domingo. No, lo que pasa es que esos 10, todos completos, ya no son vigentes para nosotros. Sin embargo, no robamos, no porque Moisés lo haya dicho allá, sino porque Cristo nos dijo no robar, ¿verdad? Honramos a los papás, no porque Moisés lo haya dicho, sino porque Cristo nos volvió a decir que tenemos que honrar a los papás, ¿sí? Y casualmente el mandamiento del día de reposo, Cristo no nos lo dio como mandamiento. Al contrario, cuando vemos a Cristo en la tierra, vemos que Él, no guardaba el día de reposo. Él trabajaba el día de reposo. Y cuando le dijeron: ¿y por qué no lo guardas? Dijo: mi padre trabaja todos los días y yo también trabajo. Y luego decía: el día de reposo fue hecho para el hombre. No fue para maldecir al hombre, sino fue para bendecir al hombre.
Entonces es el único mandamiento que hay como en discordia, pero a veces no lo entendemos. Yo creo que todo el cristiano tiene, cuando no estudias, tienes esa duda, ¿sí? ¿Por qué guardamos 9 y el 10 no? ¿Por qué nos reunimos el domingo y no el sábado? Y por lo regular el cristiano lo que hace es, pues sigue la corriente, tú, reúnete el domingo y se acabó, ¿no? Que es totalmente incorrecto. Digo, lo que hay que tratar es de saber qué pasó. O sea, los 10 mandamientos, las tablas aquellas que se le dieron a Moisés, esas no aplican para nosotros. Sin embargo, no quiere decir que no honramos a nuestro papá. Lo honramos, pero porque Cristo nos mandó a honrar, no Moisés. ¿Okay? ¿Hasta ahí está claro, hermano? ¿Está claro? Vamos a terminar esto para hacer el break, y es la primera parte, ¿sí? ¿Cómo se relaciona el nuevo con el antiguo? El Nuevo Testamento da cumplimiento al antiguo, pero lo da cumplimiento de dos formas, y las dos formas están en el significado de cumplir. Cumple como las profecías del antiguo en su mayoría se cumplen en el nuevo. En ese sentido, el nuevo cumple al antiguo, pero también en el otro significado, que la misma palabra cumplir significa completar. Y el Nuevo Testamento también completa al antiguo, convirtiéndose lo que es una sola revelación de principio a fin. Y el mejor ejemplo de completar lo vimos con la ley. Como había una antigua ley y hoy hay una nueva ley, que si tú quieres viene de la misma, sí, pero completada, perfeccionada. Y en la práctica que vimos, que Cristo agregó mandamientos y quitó mandamientos, ¿verdad? Esa es la nueva ley. ¿Qué hay que hacer? Pues ir a ver cómo es esa. Agregó mandamientos, vimos predicar el evangelio, es un nuevo mandamiento. El amar los unos a los otros, vimos que dijo, un nuevo mandamiento les doy. Sin embargo, si vas a Levítico, ya había un mandamiento de amarse los unos a los otros. ¿En qué sentido es nuevo? En que dijo, como yo los he amado. Entonces hay nuevos mandamientos y hay otros que quitó el Señor, ¿verdad? Si vas al Levítico, estaba prohibido comer carne de puerco, y tú vas al nuevo y ese mandamiento lo quitaron. Dijo Pablo, de todo lo que hay en la carnicería comer, menos lo que hay Hechos 15, que es la sangre y el ahogado, ¿no? Entonces así es como hay que buscar la ley de Cristo, que es la que aplica para nosotros. ¿Ok? Ahora lo que sigue es, bueno, ¿y cómo se relaciona el antiguo? Ya dije, bueno, y si ya la ley no aplica, que a lo mejor es como empezamos, yo diciéndote que hay que darle valor al antiguo, y luego vengo y salgo con que aquella ley ya no aplica. Entonces por eso muchos cristianos lo que hacen es, y por eso se venden esos como nuevos testamentos, y así como, ¿el antiguo para qué? No, el antiguo tiene su valor, solamente que ya no es nuestra ley, pero claro que tiene su valor. ¿Ok? Vamos a seguir con la parte 2. Ya vimos cómo se relaciona el nuevo con el antiguo, y te digo, el nuevo da cumplimiento al antiguo. Esa es su relación. Y ahora, ¿cómo se relaciona el antiguo con el nuevo? Y yo creo que has oído esto, que el antiguo es sombra de lo que había de venir. Es decir, el antiguo es sombra del Nuevo Testamento. Dice Colosenses 2:17. Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahorita vamos a leer más este pasaje, pero solo quise traerte a la palabrita sombra. ¿Qué quiere decir sombra? En el Nuevo Testamento, en la Strong, el griego, es la 4639, es la palabra esquía, que significa tinieblas de presagio. Se oye medio terrorífico, pero tinieblas es oscuridad y presagio es algo que está por venir o por llegar. Y eso es lo que es una sombra.
literal, es algo oscuro, como una figura, pero de una realidad que no es la misma sombra. Yo creo que ahí, si tú estás de pie, o no sé si yo haga mucha sombra, pero o sea, la sombra es esa figura que provoca la luz en nosotros. Tiene varios sinónimos, a lo mejor como sombra no nos va a sonar mucho, pero mira Hebreos 8:5. Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, ese es un sinónimo. Sombra, que es pues una figura, y ahora es figura de las cosas celestiales. Y hay un tercer sinónimo en 1 de Corintios 10, en el 10:6, donde dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos. La palabra ejemplo en el diccionario es la palabra tipo. Es decir, lo que está diciendo es: todo esto sucedió como tipo. Que es la misma palabra que se usa en Romanos 5:14. Romanos 5:14, que está hablando de Adán y termina diciendo: el cual es figura del que había de venir. Entonces, que es la misma palabra de ejemplo, es tipo, que te digo, son sinónimos. Sombra, tipo, figura, son sinónimos. Pues cuando habla del Antiguo Testamento, nos habla de que es sombra de lo que ha de venir, y nos habla de que es tipo de lo que había de venir, o de que es figura de lo que había de venir. Entonces, lo que hay que buscar en el Antiguo Testamento, y vamos a hablar un poco, es de tipología. Hay que buscar las sombras. En la clase 2 o 3 hicimos un resumen como histórico de todo lo que es el Antiguo Testamento, desde Adán, lo que hizo Adán, Noé, Abraham, los patriarcas, ¿sí? Luego el pueblo que llegó a Egipto, cómo salió de Egipto. Es decir, hicimos un recorrido histórico. Nos muestran cómo es Dios, cómo se relacionaba con el pueblo, pero la tipología lo que nos enseña es que esos libros históricos, es que el Antiguo Testamento, hay algunos personajes, eventos que estaban profetizando algo, sin ellos saberlo, estaban profetizando a alguien o a algo. Lo vamos a comprender ahorita mejor con los ejemplos, pero esto de la tipología es, por ejemplo, Moisés. Tú has oído que Moisés es tipo de Cristo, que quiere decir que es sombra de Cristo. Lo que quiere decir esto es que con su vida, con algunos actos de su vida, hay que distinguir bien cuando decimos que son tipos. No quiere decir que era exactamente igual que Cristo, no, sino que algún acto de su vida apuntaba a algún acto de Cristo, ¿sí? Y cuando hablamos de tipos es así. No es decir que Moisés es exactamente igual que Cristo, no funciona así, sino que algún acto en su vida apuntaba a algún acto de Cristo. Por eso se dice que es tipo de Cristo. Y si ves la historia de Moisés, bueno, fue llamado por Dios como libertador, y ahí tú dices: Cristo también fue llamado por Dios como libertador. Y luego de que los liberó, los guió Moisés. Bueno, Cristo también guió o guía al pueblo. Entonces, en ese sentido es tipo de Cristo. No es que toda la vida de Moisés es igual a la de Cristo. ¿Sí distingues eso? Es decir, no quiere decir los tipos son de cierta cosa, de cierto momento, nada más. De hecho, su vida, es decir,
Moisés le habla a Dios en medio de la zarza y lo manda como libertador, lo manda a pararse ante Faraón, y Moisés no tiene conciencia de que, es decir, Dios no le dijo, haz esto porque luego va a venir Cristo a ser un libertador y tú eres... No, Moisés no tiene conciencia de eso. A él le llama Dios y lo manda, y él, sin saberlo, con aquel acto está profetizando, ¿sí? Esa es la tipología. Es un acto de alguien profetizando algo sin él saberlo. Con su vida le está profetizando. La tipología es una forma de interpretar el Antiguo Testamento. Y de hecho, solamente es dada a los cristianos, es decir, a los del nuevo pacto. A nosotros nos fue dada esta forma. Es decir, nosotros leemos, estudiamos el Antiguo Testamento y nosotros vemos, como leíamos lo histórico, vemos lo histórico, pero también vemos esto, vemos las sombras, vemos los tipos. Dice Primera de Corintios 5, cinco, 6. Miren el juego de palabras que hace Pablo. Por ejemplo, dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En una pequeña porción nos habla de varios eventos que son figura, como aquí nos dice que la Pascua era figura de Cristo. Ahora imagina, iglesia, y como decíamos ahorita, y sucede quien resbala, que todavía quieren guardar hoy o celebrar la Pascua, ¿sí? O hay iglesias guardando todavía fiestas o días de reposo. Es triste ver denominaciones cristianas, eso, guardando fiestas judías, ¿okay? Que dice la Biblia que eran sombra de lo que había de venir. Hay cristianos guardando el Yom Kippur, que yo creo ni saben qué significa, pero se oye padre, ¿no? El Yom Kippur. O cristianos con su gorrito, ¿cómo se llama la gorrita? El kippah. Lo que no me acuerdo cómo se llama es la bufanda, hermano. ¿Tú te acuerdas, Marco? Pero mira lo que dice Colosenses, siguiendo en Colosenses 2:13 en adelante. Vamos a leer hasta el 16. Dice, vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados. Primero nos está hablando del evangelio, del sacrificio de Cristo. Dice en el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, etcétera. Y por todo eso dice en el 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Y enseguida luego dice algo maravilloso, pero el cuerpo es Cristo, ¿sí? Es decir, no solo nos dice es sombra, está usando el ejemplo de una sombra. No sé, ahí donde está mi esposa de pie se ve su sombra, ¿sí? Pero luego dice, todo aquello era sombra. ¿Y el cuerpo de quién es? El cuerpo es de Cristo. Entonces, ahora, como decíamos ahorita, la ley pasada, que era sombra de lo que había de venir, es como tener a Cristo y estar adorando su sombra. Y ese es el error cuando judaizamos, cuando guardamos el día de reposo. Es que Cristo ya está, pero nosotros nos quedamos viendo a la sombra, ¿sí? A la sombra de Cristo. Los adventistas a veces, por ejemplo, de este pasaje, dicen que lo que ha de venir, dice ahí el versículo, que quiere decir que todavía está por venir, y ellos todavía como si fueran judíos están esperando algo. Pero
Eso lo veremos en su momento cuando hablemos de escatología, pero es una reglita que hay que guardar desde ya, que no todo lo que la Biblia dice que es futuro, sigue siendo futuro, ¿verdad? Es decir, lo que había de venir, ya vino, y ahí mismo nos dice, ¿a quién se refiere? El cuerpo es Cristo. Y lo pasado era la sombra ¿de quién? La sombra de Cristo, y Cristo ya vino. ¿Qué es lo que pasa? Mira 2 Corintios 3:1. Te voy a leer desde el 3:1 para ponernos en contexto. Yo quiero llegar al 3:14, pero mira de lo que habla el 3:1. Pablo hablando. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? Dice el 3:2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, etcétera, etcétera. Dice en el 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Está hablando Pablo de esto. No de la letra, sino del Espíritu. 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Es decir, este es más glorioso que aquel. Dice el 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Mira cómo Pablo varias veces se refirió a la antigua ley, al antiguo pacto, como algo a perecer, ¿verdad? Y dice, y si aún iba a perecer y tenía gloria, pues cuánta más gloria no tiene este nuevo pacto. 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Otra vez menciona, aquello iba a ser abolido. Pero mira cómo termina. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y habla de los judíos. Y mira cómo lo que está diciendo, cómo ellos van a las Escrituras, hermano, y tristemente, esto es tristemente, a veces ven lo mismo que nosotros vemos. Pero si nosotros vemos lo mismo que ellos ven, pues estamos igual. Nuestro entendimiento no es tal, está embotado. ¿Y a qué se refiere? A que si seguimos llegando a la misma conclusión, que vamos al Antiguo Testamento y vemos la Pascua como algo que celebrar, el día de reposo como algo que guardar, el diezmo como algo que dar, el templo como algo que levantar. Es decir, hoy hay cristianos, tú los has visto, y que ya el tercer templo, que ya viene, pues el entendimiento está embotado. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Lo correcto es ver las sombras, descubrir las sombras, ver los tipos. Si vemos lo que los judíos ven, pues la Biblia dice, el entendimiento de ellos está embotado. Por eso van al Antiguo Testamento y ven lo mismo. La pregunta es si nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos lo mismo. Tristemente hay entre cristianos cierta admiración malsana hacia los judíos, admiración que no debería de existir. Hay gente que piensa, ¿sí?, es que son judíos,
como si debieran de entender la Biblia, o por lo menos el Antiguo Testamento, mejor que nosotros. Si la Biblia está diciendo, su entendimiento está embotado, no entienden nada. Por eso siguen esperando al Mesías, por eso siguen esperando reconstruir el templo, por eso están como si no tuvieran nada, porque no hay templo. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento y recibimos exactamente lo mismo que ellos reciben, pues nuestro entendimiento está igual. ¿Qué nos está diciendo? Que por medio de los tipos, por medio de las sombras, el cristiano, hermano, lee el Antiguo Testamento y lo que va viendo es lo que aquello nos muestra en el Nuevo Testamento. El antitipo se le llama. La palabra tipo es algo del Antiguo Testamento que prefigura algo del Nuevo, y a lo que prefigura, a eso se le llama antetipo. Es decir, por decir, Adán es tipo de Cristo, ¿okay? Adán es tipo, entonces Cristo es antetipo de Adán. Eso es lo que significa. Entonces se supone que los cristianos leemos el Antiguo Testamento, es decir, leemos a Moisés, pero no tenemos el velo que ellos siguen teniendo. Eso se supone, que no tenemos el velo que ellos tenían. Y leemos a Moisés y vemos a Cristo. Y leemos a Levítico. ¿Te acuerdas que hemos dicho? Aquí es donde muchos tiran el arpa porque es Levítico y muchas leyes y está bien aburrido. Bueno, no debería de ser así, porque nosotros vemos a Cristo en Levítico, porque se nos fue quitado un velo, el velo que todavía tienen los judíos. Nosotros vemos el tabernáculo y vemos a Cristo. Y yo creo que aquí ya nace una pregunta para nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento: si todavía tenemos el velo o no está el velo en nosotros. O sea que, ¿cómo saberlo? Depende de lo que estamos viendo, ¿sí? Depende de cómo vemos el Antiguo Testamento. La tipología perdón, ahorita te decía, bueno, si la ley ya del Antiguo ya no sirve, y entonces ¿para qué leerlo? La mejor forma en que un cristiano va al Antiguo Testamento es por la tipología, ¿sí? Es por las sombras. El cristiano ve la sombra, o sea, el Antiguo es una sombra, pero él ve la realidad, ¿okay? La tipología es esa forma de entender el Antiguo Testamento. Así como decíamos la semana pasada o antepasada, como las profecías, ¿te acuerdas? Cómo apuntaban a Jesús. Bueno, la tipología también apunta a Jesús, a la obra de Cristo. ¿Okay? Hasta ahí vamos bien. Ya un tipo, ¿qué es un tipo entonces? De acuerdo a lo que ya hemos leído, es una persona, una cosa o un evento que de alguna manera prefigura el futuro. ¿Qué tan futuro? Del Antiguo hacia el Nuevo Testamento. Es decir, los tipos están en el Antiguo Testamento, que son tipos de algo que está en el Nuevo Testamento. ¿Ok? A eso que está en el Nuevo Testamento se le llama antetipo. El aceite es tipo de luz y el espíritu es el antetipo. Entonces, el ir al Antiguo Testamento para nosotros mayormente, claro que entendemos, tiene mucha riqueza, ¿no? Riqueza en que conocemos al Dios inmutable. Por eso lo que veamos de Dios en el Antiguo Testamento, su carácter, lo que Él ama y lo que Él aborrece, eso lo seguimos sosteniendo hasta el Nuevo. Él es inmutable. Pero en cosas que para nosotros decimos, bueno, eso ya no tiene valor para nosotros. No, claro que lo tiene, hermano. Pero lo que pasa es que no leemos la Biblia con la misma mirada que la leen los demás.
se supone que se nos fue quitado un velo que el pueblo judío todavía tiene. Y bueno, que muchos cristianos todavía. Por eso yo creo que te das cuenta que unos andan guardando el día de reposo y tristemente otros y muchos diezmando. ¿Qué? Porque el velo no les ha sido quitado. ¿Okay? Por eso nosotros, ¿te acuerdas? El consejo que damos siempre: nos convertimos, o cuando alguien se nos convierte, ¿qué hacemos? Comenzamos leyendo el Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas? Ahí conocemos a Cristo. Ahí conocemos a Cristo. Si ya había amor en nosotros, porque oímos el Evangelio de Cristo, en el Nuevo Testamento nos enamoramos más de Cristo. ¿Sí? Y luego cuando terminamos el Nuevo Testamento, vamos al Antiguo Testamento. Y luego resulta como esas historias de amor, hermano, que ves a Cristo en todos lados. ¿Sí? Que ves a Cristo en todos lados. Que ves el tabernáculo y tú ves a Cristo. Que ves el templo y tú ves a Cristo. Que ves, y esos son los, así ve el cristiano el Antiguo Testamento. Siempre y cuando le haya sido quitado el velo. Pero si damos un paseíto, por ejemplo, por la Biblia, ahora la forma de los tipos, de la tipología, da vida también a lo que llamamos alegorías. ¿Okay? El consejo va a ser el mismo, hermano. A las alegorías las veremos más adelante, pero ha sido muy abusado, ¿sí? Por pastores, todo alegorizando o todo pensando que es tipo de algo. La Biblia nos habla suficiente de lo que es tipo de algo, y con eso debemos de quedar, de lo que es alegoría de algo, y eso es lo que nosotros debemos de conservar y quedarnos con él. Es decir, no buscar tipos nuevos, sombras nuevas, más que las que la Biblia nos da. ¿Sí? Y eso, lo que ve la Biblia, nosotros lo vemos también. Mira, te decía, si comenzamos el paseo, tan pronto comenzamos Génesis, tan pronto nos encontramos con Adán y su caída, y ya vemos a Cristo. Se supone que deberíamos de ver a Cristo. ¿Por qué? Porque se supone que venimos del Nuevo Testamento. Y en Romanos 5, del 5:12 en adelante, nos hace ahí un juego de palabras entre Adán y Cristo. En el 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, está hablando de Adán, y por él la muerte, así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y tú vas a comenzar Génesis y ves a Adán y ya ves a Cristo. Digo, uno, porque el velo te fue quitado, pero dos, porque vienes del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos va a ir diciendo, nos va a ir llevando a los tipos. Es decir, si comenzamos leyendo el Nuevo Testamento, tendremos los antetipos. Y cuando lleguemos al Antiguo, nos va a ir mostrando todos los tipos. ¿No estoy revolviendo mucho? Siento que tipo y antetipo y... ¿no? ¿Está claro? Entonces, esta es la forma que un cristiano, cuando vea el Antiguo Testamento, esta es la forma en que lo lee. Te decía ahorita, para ponerlo en palabras románticas, es que te platicaron el Evangelio y amas a Cristo, al pequeño Cristo que te compartieron. Entonces vas y comienzas tu lectura del Nuevo Testamento y conoces más a Cristo y te enamoras más, tanto que cuando llegas al Antiguo y comienzas Génesis, te pasa lo que nos pasa acá, que ves a Cristo en todos lados. Y eso es lo que le pasaba es decir, no es algo que estamos inventando, es algo que el Nuevo Testamento soporta. Es increíble cómo lo ves, hasta estás leyendo. ¿Te acuerdas la historia de Moisés? Cuando el Señor les ofrece agua y le dice, golpea la roca y le saldrá agua y todo, y vas al Nuevo Testamento y dices, la roca es Cristo. Es decir, estás enamorado tanto que ves la roca y ves salir agua y dices, como Cristo.
Es decir, ves las cosas como Cristo. Como lo que hizo Cristo. Como lo que dijo. Todo el Antiguo Testamento, así lo miramos o lo deberíamos de mirar. Claro que no nos perdemos. Sabemos que es histórico. Sabemos que es una historia desde Génesis a Apocalipsis. Pero nos pasa eso, que vamos viendo a Cristo en todos lados. Si acaso una de las más difíciles sería esta. Porque alguien a lo mejor dice, ¿y en qué? O sea, ¿en qué puede ser Adán tipo de Cristo? Si este cuate fue el que echó todo a perder, ¿no? ¿Y en qué puede ser tipo de Cristo? Y sin embargo lo es. Primera de Corintios 15. Dice en el 15, 45 y 46. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, pero mira lo que dice: el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Lo que está diciendo, claro que Jesús no fue el segundo hombre. Lo que está diciendo, un nuevo hombre, una nueva creación. Y el tipo o la figura que es Adán es una nueva creación. Un hombre allá era Adán, en la nueva creación es Jesús. Adán fue tentado y falló, y Cristo fue tentado y no falló. Dice Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso, ¿en qué sentido es Adán tipo de Cristo? En que con Cristo comienza unos nuevos hombres, una nueva creación, como comenzó con Adán. Y los dos iban a ser tentados, y hasta ahí es tipo. Acuérdate lo que hablamos de tipo. No quiere decir que Adán toda su vida es exacto igual a la de Cristo, no, hasta ahí nada más. Sí, que con Cristo comienza una nueva creación, como con Adán comenzó la creación. Luego Adán fue tentado y Cristo también fue tentado. Hasta ahí es tipo, ¿ok? Ya después todos sabemos que Adán pecó y que Cristo no pecó. ¿Sí? Ese es el chiste de ver de qué habla, de qué es tipo, ¿no? No, imagínate, oye, Adán pecó, entonces alguien podría, entonces Cristo también pecó, ¿no? Porque no es tipo en ese sentido. Sigues leyendo la Biblia, ves la historia de Abraham, cómo le dio el Señor un hijo en su vejez, y al poco tiempo de que se lo dio, dice en Génesis 22, que Dios lo puso a prueba y le dijo: Abraham, toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moriah y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su asno, se fue con 2 siervos y su hijo, cortó leña para usarlo en el sacrificio, se fueron hacia el lugar que Dios le indicó. Al tercer día Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar hacia donde iban. Abraham dijo a sus siervos: quédense aquí, el muchacho y yo iremos y adoraremos. Dice el 6, Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio, la puso sobre los hombros de su hijo Isaac, y ahí nosotros vemos a Cristo. ¿Sí te das cuenta? Vemos a Cristo cuando dice que tomaron la leña y la puso sobre los hombros de su hijo Isaac, y ahí nosotros ya vemos lo que te decía ahorita, como Cristo, que Él mismo cargó su madero en donde iba a ser sacrificado. Cuando Abraham saca el cuchillo, allá en el 12, y el ángel le dice: detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que respetas y obedeces a Dios, porque no le negaste a tu único hijo. Ahí ya no es figura de Cristo Isaac. ¿Por qué? Porque a Cristo sí fue sacrificado, e Isaac no fue sacrificado.
¿Sí te das cuenta? O sea, cómo es algo que debería de suceder natural, pero siempre y cuando llevamos ese orden, ¿sí? Conocemos a Cristo, leemos el Nuevo Testamento, nos enamoramos de Cristo y luego vamos al Antiguo y se nos aparece en todos lados. Pero no lo hacemos, no sé cuál palabra usar, ahorita si alguien me ayuda, no lo hacemos con ligereza, es decir, esto de interpretar el Antiguo con tipología es algo que hoy ha sido muy abusado, ¿sí? Alegorizar es algo que hoy ha sido muy abusado. Entonces nosotros, respetando y honrando la Escritura y viendo que los tipos que la Escritura da son suficientes, nosotros es como decir, vemos lo que Pablo veía, vemos lo que Hebreos veía. Después de esta historia, no sé, nos topamos en Génesis 14, nos topamos de pasadita con Melquisedec, ¿te acuerdas? Que es tipo de Cristo, según dice Hebreos 7, y nosotros vemos lo mismo. Si concordamos, no inventamos nuevos tipos, no inventamos nuevas alegorías, que es de lo que se ha abusado mucho hoy, ¿no? Que en cualquier pasaje, hablando de alegorías, por ejemplo, yo creo que el ejemplo más claro es el de David y Goliat, ¿no? Que David que Goliat es tu enfermedad, que Goliat es tu economía y tú eres David y esta guerra es del Señor y Él la peleará. Y esas, no hacemos eso. Si usamos la tipología, vamos al Antiguo Testamento y vemos los tipos, pero los mismos que la Biblia nos da, que da abundantes tipos, ¿okay? Y todos apuntan a Cristo. Si tú sigues leyendo, llegamos a José y lo vemos, toda la historia, vemos cómo sus hermanos lo aborrecían y nosotros vemos a Cristo. No sé si me estoy explicando, hermano, es decir, claro que vemos la historia, claro que José es una persona que existió, claro que sus hermanos lo aborrecieron, pero nosotros lo vemos y vemos a Cristo. Luego lo vemos cómo fue a la cárcel siendo inocente y vemos a Cristo, es decir, no podemos evitar que como Cristo. Y luego vemos cuando sus hermanos llegan después de la hambruna en las manos de Él, que Él puede hacer lo que sea y los perdona, y nuestra mente vuela y otra vez, como Cristo, como Cristo, como Cristo. Y es como si estuviéramos pensando solamente en Cristo. Vemos al pueblo esclavizado en Egipto y ahí nos vemos a nosotros, ¿okay? Es decir, el pueblo Israel es tipo de la iglesia, es tipo de nosotros. En Juan 8:34 Juan 8:34, Jesús dijo: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, nosotros vemos ahí mismo cuando termina Génesis y empieza Éxodo, y vemos que ahora el pueblo está siendo esclavo, y ahí nosotros somos ese tipo de ese pueblo. Es decir, ahora vemos nuestra situación igual. ¿Para qué? Para cuando vemos a Moisés como enviado por Dios a liberar a su pueblo, otra vez vemos a Cristo. ¿Sí? Cuando el Señor lo manda, dice en Éxodo 31, 7 en adelante. Éxodo 31, 7 en adelante. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor por causa de sus explotadores, he sabido de sus angustias, he descendido a librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los givitas y los jebuseos. Todo eso es figura de nosotros y de lo que Dios quiere hacer con y por nosotros. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia. He visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora, le dijo a Moisés, que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Y esa es figura de ¿quién? De nuestro Cristo.
en Mateo 15, 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vemos al enviado Moisés y acá al enviado Cristo. Si te fijas, es como que Mateo 15, 24, o cuando Cristo llega a la tierra, está cumpliendo con una profecía, ¿sí?, que es tipológica, la de Éxodo 31, que por medio de tipos, mandando a Moisés a liberar al pueblo de Egipto, está profetizando que Cristo vendría a liberarnos a nosotros. Vamos, los tipos, no solo, hasta ahorita hemos visto solo personas, pero no solo son personas, pueden ser objetos o pueden ser eventos o acontecimientos. Objetos, como ahorita veíamos cuando dijo, y la roca era Cristo, ¿okay? Ese es un tipo de Cristo, aquella roca. Pero si seguimos en cronología, después de que el pueblo sale de Egipto, vemos la historia de las plagas. Perdón, antes de que el pueblo salga de Egipto, vemos cómo fue sacado de ahí. Éxodo 12 es la historia de la Pascua, hermano. Éxodo 12:3 en adelante, veíamos al faraón resistirse. Ojalá y cuando veamos al faraón resistir las plagas no sea tipo de nosotros, ¿verdad? Que no nos veamos ahí retratados. Y la última plaga en Éxodo 12:3, hablada a la congregación diciendo: el 10 de este mes tome cada uno un cordero. El 12:6, lo guardaréis hasta el día 14, lo inmolará toda la congregación. 12:7, y tomarán de la sangre, lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y ahí ya ves a Cristo, ¿no? Ya ves la sangre, que dice Primera de Pedro 1:18, que fuimos comprados por su preciosa sangre. Sigue diciendo en el 12:8, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Ninguna cosa dejaréis hasta la mañana. Lo que quedare lo quemaréis. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, vuestro bordón. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y tú sigues viendo a Cristo. Te tiene que llevar a Juan 6:53 en adelante, cuando Jesús dijo: de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es lo que hay que comer. Leíamos en 1 Corintios 5:7 que nuestra Pascua es Cristo. Luego podemos terminar de leer toda la Pascua. ¿Qué significa Pascua? Saltar o librar. ¿Cuál era el trato de Dios o lo que les dijo Dios? Que donde viera la sangre en los dinteles no dejaría entrar al devorador. Y tú ves, ese es tipo de nosotros, de nuestra salvación, de nuestra redención por la sangre de nuestro Señor. Entonces, cuando ves a esto, hermano, tú no vas al Antiguo Testamento y llegas aquí y te queda duda. ¿Y nosotros debemos celebrar la Pascua o no? Dice aquí que era una fiesta perpetua. No, tú ya no tienes esas dudas. Tú ya ves el Antiguo como lo que tienes que ver. Oye, la Pascua, yo veo a Cristo, está prefigurando a Cristo. Oye, el pueblo, los que se metieron, los que pintaron con sangre el dintel, a eso somos nosotros, ¿verdad? La sangre de Cristo me libra del devorador, ¿no? Eso somos nosotros. Y empiezas a ver esto en el Antiguo Testamento. Luego vemos al pueblo por el desierto.
Luego llegamos en Números 20, 27 en adelante. Habló Jehová a Moisés: toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, habla a la peña y ella dará su agua. Y ahí es donde te digo, y nosotros vemos a Cristo en la peña. ¿Por qué? Porque venimos de 1 Corintios 10, del 1 al 4. Dice: no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Luego sigues leyendo el Antiguo Testamento, los vemos en el desierto, cómo Dios nos manda a hacer un tabernáculo para morar con ellos, y en cada parte del tabernáculo podemos ver a Cristo. Esto lo estudiamos hace como 2 años, ¿te acuerdas? El tabernáculo, y veíamos cómo todas las partes encajan con Cristo. En Éxodo 40 es donde está el tabernáculo, pero todas las partes del tabernáculo, una a una, desde la misma puerta, puedes ir a Cristo y ver cuando Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El sacrificio que se ofrecía en el tabernáculo, y tienes que ir a Cristo, que es nuestro Cordero inmolado. La fuente donde se tenían que lavar, y vas a cualquier lado donde en Juan 4:10 dice Cristo que Él es el agua de vida. Ves el candelabro dentro del tabernáculo, que era para dar luz, para iluminar, y tú ves a Cristo también diciendo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Ves la mesa con el pan de la proposición, y ves a Jesús en Juan 6:35 diciendo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y te das cuenta, todo apunta a Cristo. No sé si te ha pasado esto en tu leer y en tu estudiar el Antiguo Testamento. Vemos todo lo que vemos, el lugar santísimo, y no evitamos remontarnos a Hebreos 10, 19 y 20. Que dice: hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, vemos al sacerdote entrando al lugar santísimo una vez al año, y vemos que nosotros podemos entrar a este lugar santísimo gracias a la sangre de Jesús. Cuando el velo se rasga es cuando podemos entrar al lugar santísimo. Y podríamos seguir, hermanos, por todo lo que hay escrito en el Antiguo Testamento. Vemos el tabernáculo, y vemos enseguida de dar las instrucciones al tabernáculo, que el Señor dio instrucciones para el sacerdocio, ¿verdad? Y vemos las instrucciones para el sacerdocio, y ahora cuando vemos al sumo sacerdote, pues sabemos que tenemos un sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesús. Dice Hebreos 8:1. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Pero cuando vemos a los sacerdotes, hermanos, nos vemos a nosotros. Ellos son tipos de nosotros. Nosotros somos los sacerdotes ahora. Dice 1 de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si te fijas lo que estamos, por ejemplo, en este ejemplo, ya para terminar con el sacerdote, vemos que somos sacerdotes, vemos los del antiguo, los sacerdotes, que hoy somos nosotros. Ellos prefiguraban nuestro sacerdocio y la inmutabilidad de Dios. ¿En qué juego? En esto, hermano, en que si ves, ¿por qué leer todavía el Antiguo Testamento? Porque si ves lo que Dios pensaba del sacerdocio, es lo mismo que piensa hoy para nuestro sacerdocio. Si Dios dio instrucciones del sacerdocio en el Antiguo Testamento, hoy se siguen sosteniendo. Si tú lees Levítico 5 y 6, si el sacerdote se atrevía a pasar al lugar santísimo, moría, porque no era él el que debía de pasar. Si el sacerdote entraba sin las campanitas de su vestidura, moría. Si al sacerdote se le apagaba el candelero, moría. Es decir, el sacerdocio implicaba santidad y perfección. Y hoy todos somos sacerdotes. Y hoy decir, pero hoy es un relajo, ¿no? Es un caminar y no. El Señor sigue demandando santidad. Ahorita que leímos 1 de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. ¿Okay? Para eso, es decir, que Dios no cambia. Eso es lo que une también el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si Él demandaba santidad en el Antiguo, demanda santidad en el Nuevo Testamento. Si Él aborrecía el pecado en el Antiguo, Él aborrece el pecado en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y pues yo creo que podemos seguir, hermanos, todo el Antiguo Testamento y ir viendo los tipos, pero lo principal que quiero mostrar es eso. ¿Sí? Ya vimos cómo se relaciona el nuevo con el antiguo. Bueno, el nuevo completa el antiguo en sus dos significados, ¿sí? Que cumple las profecías que estaban por cumplirse, es en el nuevo donde se cumplen, pero también desde el significado de completar, es el Nuevo Testamento el que completa la revelación, el que completa la ley, el que completa el pacto, el que completa al antiguo. ¿Okay? Y luego ya viendo, bueno, el antiguo entonces ya no sirve para nada. No, claro que sí. Lo que cambió es incluso el cómo entrar a estudiarlo para nosotros. ¿Okay? El pueblo judío todavía va y lo estudia, es su Biblia, ¿sí? Es su Biblia, va y lo estudia, pero ellos no dejan de ver lo mismo. Es decir, ellos ven que tienen que guardar la Pascua, ellos ven que tienen que guardar la ley de Moisés, ellos ven que tienen que tener un templo y no lo tienen, por eso están muy preocupados. Ellos ven lo mismo. Bueno, nosotros no podemos ir y ver lo mismo, porque significaría que tenemos el mismo velo que ellos. Entonces, ¿nosotros qué vemos? Nosotros vemos a Cristo hasta en la sopa. Y literal, es decir, cuando tú ves la copa, los utensilios del tabernáculo, vemos a Cristo. Vemos, hay otro pasaje, a lo mejor con ese nos despedimos, en Números 21. En el 21, 4 y 5, el pueblo está murmurando contra Dios. Y en el 21, 6, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová, ruega que quite de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y nosotros vemos la serpiente y vemos a Cristo. Qué locura, ¿no? Pero eso es lo que veían los apóstoles, los discípulos que escribieron el Nuevo Testamento, y nosotros vemos lo mismo. Es decir, vemos la serpiente cuando dijo Dios: y el que la mire vivirá. Y luego vemos en el Nuevo Testamento cómo Cristo dijo varias veces: venid y ve.
venid y vedid con eso. Entonces llegamos a la serpiente y decimos, como Cristo. No te dé miedo, hermano, porque oye, pero Satanás era la serpiente y todo. No, en este caso, en este ejemplo, la serpiente era tipo de Cristo. Y vemos lo que dijo Dios: hagan la serpiente, ponle en una asta, y el que la mire vivirá. Y es tipo de Cristo. Dice en Juan 3:13 en adelante. Te repito, no es que inventamos los tipos. Nosotros no debemos de inventarlos. Ya están ahí en la Biblia. Miren Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que está diciendo Cristo es lo que decía siempre. Todo el Antiguo Testamento habla de mí. Escudriñad las Escrituras, porque creen que ellas les dan salvación, y ellas son las que hablan de mí. Y luego decir, ¿dónde hablan de ti? En la serpiente, esa hablaba de mí. La roca era yo. Y así dice, pero los judíos dicen, pero nosotros no vemos eso. Y la pregunta es si nosotros lo vemos. ¿Sí? Porque así es perdón, así como las profecías apuntaban hacia Cristo, toda la tipología apunta hacia Cristo. No debemos de tener miedo. Si es una ramita de la exégesis, la tipología, que se ha abusado mucho de ella. Nosotros, cada quien hace lo que quiere con ella, pero es algo valiosísimo, hermano. Valiosísima la tipología, las sombras, tan valiosísima que el cristiano, cuando lee el Antiguo Testamento, se topa con Cristo en todos lados. ¿Okay? Y eso es lo que anuncia la tipología. Eso es lo que nosotros debemos de ver. Te sigues por ahí, ves a Josué y ves a Cristo, ves a David. David era figura de Cristo. Los profetas Elías, Eliseo eran figuras de Cristo. Entonces, no porque alguien haya abusado de ello, nosotros nos vamos a perder de esta maravilla. ¿Okay? A nosotros se nos quitó un velo, tanto que vamos al Antiguo Testamento y no vemos lo mismo que los judíos no vemos. Pues tristemente tampoco vemos los que quieren guardar el día de reposo. Nosotros no vemos eso. No entra, nosotros vemos a Cristo, vemos las sombras, más bien vemos ya no la sombra, vemos las realidades. Vemos la serpiente que era sombra, pero nosotros ya conocemos la realidad. ¿Okay? Quedarse y ver de aquella forma el Antiguo Testamento, es decir, como guardar los 10, como guardar el día de reposo, como diezmar, tenemos que guardarlo. Eso es como tener a Cristo y andar adorando su sombra. Qué feo de ser eso, ¿no? Tenemos a Cristo, adoramos a Cristo y nos enamoramos de Cristo y vemos a Cristo en todos lados. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el cristiano ve a Cristo y ve a Cristo. Y así es como es valiosísimo el Antiguo Testamento, pero viéndolo como lo debemos de ver, sin el velo. La pregunta va a seguir siendo esta: cuando vemos el Antiguo Testamento, ¿vemos a Cristo o seguimos viendo la ley de Moisés, la Pascua? Todavía no sabemos si debemos de diezmar o no debemos de diezmar. ¿Qué vemos? Eso es lo que nos va a decir si tenemos un velo puesto o el velo nos ha sido quitado. ¿Ok? Y hoy terminamos así con esto, mi hermano. Pero te digo, es maravillosa la tipología. Ojalá que nos pase más, ¿no? Retomar. La prueba de fuego, hermanos, para todos es Levítico. Si llegas a Levítico y te aburres, es que no estás viendo a Cristo, ¿verdad? Es que no está. Yo creo que esa es la prueba de fuego. Si tú ves Levítico y se te hace súper aburrido, es porque el velo todavía está ahí puesto. Aventémonos la prueba, ¿no? Pronto. Vayamos a Levítico a ver qué vemos, ¿ok?
Pero así se relacionan, ¿ok? El antiguo, digo, el nuevo es el que completa el antiguo, y el antiguo es sombra de una realidad que ya vino, que es Cristo, ¿ok? El antiguo se ve como sombra de lo que había de venir y que ya conocemos. Nosotros no nos quedamos adorando sombras, ¿ok?